Muy buenas tardes, amigos de la Milésima TV, a este espacio de opinión cristiana, un espacio social con un toque cristiano. Marcos de los Santos está contigo esta tarde. Hoy vamos a tratar el segmento ¿Sabías qué? ¿Sabía usted de los personajes bíblicos envueltos en escándalos? Pues déjeme decirle que empezando por Judas Iscariotes, ese personaje que todos conocemos por la traición que él le hizo al Señor Jesucristo. Pues Judas traicionó al maestro con un beso. Él tenía conocimiento de la contienda que estaba viviendo el Señor y él, a pesar de ser uno de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que anduvo con él para arriba y para abajo haciendo misiones, pues él, esa riña en una ocasión, pues negoció con los principales sacerdotes y a cambio de eso le entregaron dinero para que él entregara entonces al maestro. Entonces, en el monte Getsemaní, una noche él aprovechó y con un beso es que sirvió como identificación para entregar al maestro y ahí lo apresaron. Pero tenemos también otro caso que fue el caso de Jonás. Jonás, el que tanto lo conocemos porque él se negó a una misión de nuestro Señor Jesucristo de ir a Nínive. Nínive era una ciudad que estaba inundada por el pecado. Entonces, el Señor Jesús, para antes de que la ira de él caiga sobre Nínive, el Señor lo mandó a Jonás a predicar allá para pedirle a ellos que se arrepintieran de sus malos caminos. Entonces Jonás se fue por otra vía, se fue en una embarcación a un lugar llamado Tarsis. Entonces en esa ocasión el Señor permitió que en el camino pues aconteciera una gran tormenta. Ya se puede usted imaginar qué qué episodio tan incómodo para todos los tripulantes de esa nave. Entonces, en esa ocasión, el capitán de repente dice, por favor, todos levántense, vamos a orar a nuestros dioses. No importaba de ninguna religión que fuesen los que estaban presentes en la embarcación. Ahí lo que importaba era ver de cuáles de los que estaban presentes sus dioses iban a responder. Bueno, pero estaba una persona que más que orar, sí sabía que ese problema, esa tormenta, era por causa justamente de su desobediencia. Entonces, como Jonás sabía eso, le dice de repente a los marinos, eh, miren, échenme al mar, que es que Dios está castigándome porque yo desobedecí. Los marineros en su parte humana no querían tirarlo porque era algo inhumano. Ya puede usted imaginar si estuviese en esa ocasión. Entonces, bueno, después optaron por lanzarlo a las aguas, a Jonás. Imagínese usted, de noche con frío, esas aguas del mar, tanto peligro. Bueno, entonces en esa ocasión, Dios viene y manda una gran ballena y en esa ocasión esa gran ballena se traga al profeta. Y bueno, ya entra el profeta y le pide perdón al Señor, se arrepiente y como que reflexiona. Bueno, Señor, sí, perdóname. Él duró 3 días y 3 noches dentro de la boca de ese animal acuático. Entonces, Dios tiene misericordia de él y el pez lo vomita en un terreno, ya en la tierra. Entonces, ahí Jonás entiende la misericordia de Dios, el peso que tiene la misericordia de Dios. Y que si Dios nos quiere utilizar para ser de bendición para un pueblo que está lleno de pecado, tenemos que ser obedientes e ir. Porque si Dios tuvo misericordia con nosotros, debemos de demostrar misericordia con los demás a través de cuando Dios nos envía a llevar la palabra de vida, a llevar la palabra de consejo. Entonces, Jonás entendió sobre la misericordia del Señor y eso es lo que nos enseña al respecto. Pero también quiero hablarles de un personaje que todos conocemos. Es David.
El rey David, si o sea, todos los conocemos porque fue ese gran joven valiente, ese gran joven guerrero, wow, un gran joven talentoso. Todos los conocí, todos lo conocemos, conocemos de que él derribó a Goliat. Pero lo que no pudo derribar David en una ocasión de su vida fue la tentación. En una ocasión, déjenme decirles, David se encontraba caminando por su palacio ya cuando era rey. ¿Y qué pasó aquí? Pues el rey David ve en un balcón una mujer que se estaba bañando. Entonces el rey David saborea a esa mujer en su mente y el muchacho, el hombre, porque ya era adulto, pues entonces se siente inquieto eh, y manda a preguntar por ella a sus soldados. Hey, ¿quién es esa mujer que se está bañando allí? Y pues los soldados le dicen a él, mira, esa es hija de fulano, es esposa de Urías, unos de tus soldados. Entonces David, a pesar de todo, dijo, tráiganmela. Y cuando se la trajeron, entonces David se acuesta con la esposa de un soldado de él. Esa es Betsabé, la que más adelante sería la madre de Salomón. Entonces en esa ocasión, eh, Betsabé queda embarazada. Imagínense ustedes. Entonces, ella luego se lo manda a decir a David. Entonces David comienza como a tomarle un trato como más afectuoso al soldado aquel. Entonces, en una ocasión, David habla con uno de los principales jefes de la guardia de él y le dice, mira, a Urias, en una de las principales guerras, una de las guerras más fuertes, pónmelo adelante. Y además de ponérmelo adelante, déjenlo solo. Prácticamente de manera indirecta, vemos como David manda a matar a Urías, el soldado, el esposo de la mujer con la cual él adulteró. Y esto se parece incluso a estrategias políticas del tiempo actual, de cómo él a través de otros envía a hacerle daño a personas por propiedades ajenas. Algo totalmente injusto. ¿Quién se creería que ese joven tan glamuroso, que hoy día fue rey, que Dios lo llevó a donde, al nivel que él alcanzó? Entonces, él, esa tentación lo vence. Bueno, el tema es que al soldado lo mataron en una de las guerras más sangrientas, porque lo dejaron solo también. Todos los soldados obedecieron a esa petición para que el pobre Urías muriera y la mujer de él quedara soltera. La mujer entonces, Betsabé, se casa con David. ¿Y ustedes creen que eso quedó así? No. El Señor condenó eso de una manera muy categórica, tan fuerte. Dios castigó a David por eso, que aunque David se arrepintió, su familia, todos. David vivió episodios sumamente sangrientos, dolorosos, de muy de cerca. Esto nos enseña de que Dios no chancea a nadie, que el que peca recibe su castigo, aun usted sea uno de los hijos preferidos del Señor Jesucristo. Aunque usted sea hijo de Dios y Dios lo tenga a usted en el nivel más elevado que sea, si usted peca, Dios lo castiga por su pecado, porque nadie queda impune delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, yéndome a otro escenario escandaloso de uno de los personajes bíblicos, que todos lo conocemos por su gran sabiduría, pero a pesar de que fue muy sabio, no fue lo suficientemente sabio para romper con una de las tentaciones que más nos atacan a los jóvenes y a la sociedad de hoy en día, las tentaciones de las mujeres. Este es Salomón. Salomón fue un hombre que se consideró en una ocasión el hombre más sabio del mundo. Salomón tuvo 300 esposas concubinas y 700 esposas, de las cuales él hizo reina. Pero hay un detalle aquí, que él
transgredió una de las normas del Señor. Él se comenzó a mezclar con mujeres que no seguían al Dios que él seguía. Y ya se puede usted imaginar, esas mujeres lo seducieron a él a tal manera de que él quedó adorando los dioses de esas mujeres. Y ya se puede usted imaginar que Dios es un Dios celoso con los suyos y lo castigó también por ese pecado, porque él adoró ídolos que, dicho sea de paso, nunca le respondieron ni nada, pero él lo adoró. ¿Por qué? Porque no era dentro de él que él tenía ese deseo de adorarlo, fue porque se dejó seducir a esa categoría. Entonces, todos estos ejemplos nos enseñan el peso de la obediencia que tenemos que tener ante los mandatos de Dios, de que Dios castiga incluso a sus hijos por el más mínimo pecado. Esto nos enseña también de la gran misericordia que Dios tiene con nosotros y que a la vez esta misericordia nos debe motivar a ser misericordiosos con otros para llevarle la palabra de vida. Ahora en el siglo XXI podemos visualizar también acontecimientos que fueron escandalosos. Tenemos el caso de la pastora Rosy Guzmán, que actualmente se encuentra se encuentra condenada a 1 año y 8 meses de prisión de coerción en el caso del Coral. También tenemos el caso de un pastor de Jaina llamado Pedro Cuello, me parece, que este pastor se descubrió que él pues estuvo con una menor de edad y que esto fue descubierto por la madre de la menor cuando ésta vio que el pastor iba de madrugada a llevarse a la chica y ya desde muy temprano entonces la buscaba. Entonces también vemos como estos casos nos llaman también la atención. Un caso que revolucionó al mundo completo y a la Iglesia Católica. Este fue el caso del padre Alberto. El padre Alberto pertenecía a una denominación católica que no permitía que tuviesen pues casamiento con una mujer, que no se casaran. El padre Alberto en una ocasión se le descubrió en una playa con una joven, la que después resultó ser su esposa. Y ya hoy en día el padre Alberto está casado y con hijos, perteneciente a una iglesia que sí permite a los sacerdotes que puedan tener parejas. Todos estos acontecimientos nos enseñan, iniciando por el caso de la pastora Rosy Guzmán, de que tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos, porque con quién nos juntemos va a determinar el futuro también que tendremos. Eso influye demasiado. Podemos ver también otra vez el caso del pastor, que tenemos de que ser muy cuidadosos con los mensajes subliminales que Satanás nos hace y que a la vez nos seducen a las cosas inmorales. Entonces, este fue el tema de los personajes bíblicos envueltos en escándalos. Amigos de la Milésima TV, gracias por estar en este espacio de opinión cristiana, un espacio social con un toque cristiano. Marcos de los Santos estuvo contigo. Dios te bendiga.